comenzar y ya vimos entonces la procedencia de amparo directo. Vamos ahora a ver en qué casos procede el amparo indirecto. Yo en alguna ocasión le pregunté a unos alumnos, ¿cuándo procede amparo indirecto? Y me contestan, pues cuando no es directo. Pues sí, es una respuesta lógica, muy lógica, pero no es la que yo voy a querer en el examen. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas una demanda de amparo en la vía indirecta, tú tienes que decir en qué fracción del artículo 107 de la ley de amparo estás pidiendo el amparo en vía indirecta. En el artículo 107 de la ley de amparo, no de la Constitución, 107 de la ley de amparo, dice los casos, hay varias fracciones, y en esas fracciones están las diversas hipótesis en que procede amparo indirecto. Entonces, cuando tú hagas una demanda de amparo en esta vía, cuando la hagas, tienes que poner con fundamento en qué fracción del 107 estás pidiendo el amparo indirecto. Es importante que sepas, cuando hagas esa demanda de amparo indirecto, en qué fracción vas a encuadrar tu demanda, porque de lo contrario vas a tener problemas. Entonces, vamos a leer ahorita todas las hipótesis del artículo 107. Y cuando yo te pregunte en qué casos procede el amparo indirecto, tú me digas las 7 fracciones, si no mal recuerdo, que tiene este artículo 107. Y esa sería la respuesta completa y correcta cuando tú contestes los casos en que procede amparo indirecto. Entonces, vámonos al artículo 107. ¿Qué dice el 107, fracción primera? Adelante, Andrea. Sí, profesora. Artículo 107. El amparo indirecto procede, fracción primera, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales Hasta ahí mi vida. Gracias. Entonces dice que procede amparo indirecto, fracción primera, contra normas generales. Entiéndase por normas generales cualquier tipo de disposición normativa. Puede ser una ley federal, puede ser una ley local, puede ser un reglamento federal, un reglamento local, un decreto, un tratado internacional incluso. Entonces, si tú el día de mañana vas a señalar en una demanda de amparo como acto reclamado una ley, una norma, entonces la vía de amparo que debes de promover es la vía indirecta. El famoso amparo contra leyes es en vía indirecta. Ahora dice, contra normas generales que por su sola entrada en vigor ya causen un perjuicio. ¿Cómo se llaman estas normas? Que por su sola entrada en vigor ya están causando perjuicios a las personas que se colocan en el supuesto normativo. ¿Inconstitucionales? No. ¿Cómo se llaman las normas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado que se encuentra en la hipótesis normativa? ¿Autoaplicativas? Autoaplicativas, normas autoaplicativas. ¿Por qué autoaplicativas? Porque de manera automática ya me están causando un daño. Ejemplo, el que yo he estado manejando con ustedes desde el inicio de la clase. Si sale hoy, entra en vigor una ley que todos los estudiantes de nivel licenciatura tienen que pagar un impuesto, pues desde hoy que entra en vigor, ustedes ya se verían perjudicados. ¿Por qué? Porque están en el supuesto normativo, porque están estudiando licenciatura. Esa es una ley autoaplicativa. De manera automática ya te está causando un perjuicio. Ahora, hay otras leyes que no causan perjuicio por su sola entrada en vigor, sino que se necesita que una autoridad te aplique la norma y hasta que no te la aplique te causa perjuicio.
Mientras una autoridad no te aplica la norma, pues no te causa perjuicio, ¿sí? Ejemplo, hoy entra en vigor una ley que dice que le van a imponer pena de muerte a los secuestradores, ¿sí? ¿Cuánta gente se dedica al secuestro? Entonces, por la sola entrada en vigor, esta ley no les va a causar perjuicio. ¿Hasta cuándo les va a causar perjuicio? Hasta que se le aplique. ¿En qué momento? Hasta que los Hasta que detengan. sean detenidos. ¿Detenidos? A ver, ¿en qué momento esa ley les causa perjuicio? Hasta ser sentenciados por ese delito. Así es, cuando sean sentenciados por ese delito y les impongan qué pena, La de muerte. la de muerte. Mientras no pase eso, esa norma no les causa perjuicio. Esas leyes, ¿cómo se llaman? Las que se necesita un acto de aplicación para que causen un perjuicio. Aunque entren en vigor, no me causan perjuicio. ¿Hasta cuándo me van a causar perjuicio? Hasta que me la apliquen. ¿Cómo se llaman esas normas? ¿Heteroaplicativas? Heteroaplicativas. Entonces, la fracción primera dice, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causan un perjuicio, procede amparo indirecto. Entonces es cuando tú vas a hacer una demanda de amparo y tu acto reclamado es una norma, ya sea autoaplicativa o heteroaplicativa, la vía de amparo que vas a utilizar, ¿cuál es? Indirecto. Indirecta, con fundamento en el 107, fracción primera. ¿Sí? Pero vas a señalar como acto reclamado la norma, la ley. ¿Sí? Ahora, te quiero hacer una pregunta para que razones. Si una persona, a ver, en el caso, en el ejemplo es sentenciada, sale penalmente responsable por el delito de secuestro. Y por ese delito, con fundamento en el artículo, estoy inventando, con fundamento en el artículo 105 del Código Penal Federal, se le impone la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué momento le están aplicando el artículo 105 del Código Penal Federal? Vamos a suponer que el artículo 105 del Código Penal Federal habla del delito de secuestro. Y vamos a suponer que ese artículo, ¿sí?, la última vez que fue modificado fue el año pasado, en mayo del año pasado. Es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea. Que haya sido modificado en mayo del año pasado. Y la última modificación fue justamente para cambiarle de pena privativa de la libertad a pena de muerte. Pero hasta el día de hoy, meses después, esa norma se le aplica a Juan Pérez, porque Juan Pérez, en una sentencia, ¿qué tipo de sentencia? Definitiva. Definitiva. Por primera vez se le impone a Juan Pérez la pena de muerte por el delito de secuestro. Es la primera vez que se le aplica el artículo 105 del Código Penal Federal a Juan Pérez en una sentencia definitiva. Ajá. Si tú fueras el abogado de Juan Pérez, tú dirías, es que ese artículo 105, ¿qué cosa? ¿Es contrario a la Constitución? Es contrario a la Constitución, porque la Constitución dice que no hay pena de muerte y resulta que el 105 sí la tiene. Ajá. Entonces tú dirías que ese artículo 105 es inconstitucional. Pero ese artículo 105, ¿dónde se lo aplicaron a tu cliente? En la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué amparo promueves? Porque, ojo, porque si tú promueves amparo contra normas, ¿qué vía de amparo es? Indirecta. Pero si tú promueves amparo contra sentencia definitiva, ¿qué vía de amparo es? Directa. Entonces, ¿ahí qué amparo vas a promover? Pues sería indirecta porque va contra la norma, ¿no? No, yo les pregunto. A ver, Leslie dice que sería indirecta porque voy a promover el amparo contra la norma. A ver qué opinan los demás.
Porque estás de acuerdo que el primer acto de aplicación de una norma puede ser en una sentencia definitiva, como el ejemplo que te estoy poniendo. Adelante, Daniel. Bueno, yo creo que sí tiene que ver el acto reclamado como tal, Ajá. el que va a el que va, pues, a dictar la vía de amparo. Yo eso te lo dije, exactamente. Yo les dije, lo que define la vía de amparo es el acto que reclamas. Aquí, Daniel, ¿cuál sería el acto que vas a reclamar en este ejemplo? Sería esa norma. ¿Sí? La norma la vas a... Entonces, la sentencia no la tocas. ¿Qué es lo que le está afectando a tu cliente? Lo que le afecta es la sentencia. Sí, sí, sí. Y en esa sentencia, ¿qué le aplicaron? La pena de muerte. La pena de muerte. Entonces, ¿cuál va a ser tu acto reclamado en la demanda de amparo? Sí, entonces será la sentencia. Por eso, ¿cuál es tu acto reclamado en la demanda de amparo? ¿Tú te conformas contra qué? Contra la aplicación del artículo 105 que dice la pena de muerte ¿Dónde te la aplicaron? ¿Dónde te la aplicaron? en la sentencia definitiva. Entonces, ¿contra qué te vas a inconformar? A ver, Contra la sentencia. contra la sentencia definitiva. Te vas a inconformar contra la sentencia definitiva. Y cuando ya estés en la argumentación jurídica, tú vas a decir que esta sentencia definitiva es como Contraria a la Constitución. inconstitucional, porque en ella se te aplicó ¿qué cosa? La pena de muerte. ¿Se te aplicó qué? El artículo 105. El artículo 105 del Código Penal Federal, que prevé la pena de muerte y que ese artículo es inconstitucional. Y entonces ahí, en la argumentación jurídica, vas a explicar por qué el artículo 105, ¿qué cosa? ¿Es inconstitucional? Es inconstitucional. Pero no está señalando en la demanda de amparo, como acto reclamado, ¿qué cosa? La aplicación. No está señalando en la demanda de amparo como acto reclamado, ¿qué no está señalando? La norma general que sería el artículo El artículo 105 del Código Penal Federal. Porque si tú en la demanda de amparo señalas como acto reclamado el artículo 105 del Código Penal Federal, entonces la vía de amparo, ¿cuál sería? Indirecto. Indirecta. Pero tú señalaste como acto reclamado, ¿qué? La sentencia definitiva. La sentencia definitiva. Entonces, ¿qué vía de amparo es? Directo. Directa. Abran la ley de amparo. Déjenme ir por mi ley. Abran su ley de amparo. Váyanse al artículo, si no mal recuerdo, es el 170 de la ley de amparo. No, el 170 no. El 175. En el 175 me habla de los requisitos que debe de contener ¿qué? La demanda de amparo directo. La demanda de amparo directo. Y en la fracción cuarta dice que uno de los requisitos de la demanda de amparo directo, ¿cuál es? El acto reclamado. El acto reclamado. Ahora, voy a leer. Fracción cuarta. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, por estimarse inconstitucional la norma general aplicada.
Entonces, en el ejemplo que yo te puse, tú vas a promover amparo contra qué? La sentencia definitiva. Por estimar que en esa sentencia definitiva se te aplicó ¿qué, Andrea? Una norma general inconstitucional. Inconstitucional, así es. Ajá. Continúo. Ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación. ¿A qué se refiere ello? Se refiere al estudio de constitucionalidad de la norma. El estudio de la constitucionalidad de la norma será materia de estudio en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo. Sin, subraya eso, sin señalar como acto reclamado, ¿qué cosa? La norma La general. norma general. Porque si tú señalas como acto reclamado la norma general, entonces la vía de amparo, ¿cuál sería? Amparo indirecto. Sería la indirecta. Pero tú en esta demanda de amparo vas a señalar como acto reclamado, ¿qué cosa? La sentencia sentencia definitiva. La sentencia definitiva. Entonces, ¿qué tipo de amparo es? Directo. Directo. Y haces la demanda de amparo directo y cuando llegues a la argumentación jurídica de la demanda, que se llaman conceptos de violación, esa argumentación jurídica, ahí tú te desplayas y tú dices que esa sentencia es inconstitucional porque se te aplicó una norma general, ¿cuál? El 105 del Código Penal Federal, que es inconstitucional porque prevé la pena de muerte. Y después explicas por qué el artículo 105 es inconstitucional. Pero eso lo estás explicando en dónde? En el capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo. Pero no pusiste como acto reclamado ¿qué? La norma general. La norma, si no ahí la vía cambia. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Todo bien, gracias. ¿Sí? Fracción segunda. ¿Qué dice la fracción segunda? ¿Qué dice la fracción segunda? Adelante, Andrea. Fracción segunda. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas, o sea, que no sean ¿qué? Que no sean ¿qué? Sentencias o laudos. No. Contra actos u omisiones que vengan de autoridades que no sean ¿qué? Judiciales. No. Competentes. Lean bien. No es posible que 2 renglones no capten. Que no sean tribunales Que judiciales. no sean tribunales judiciales, que no sean tribunales administrativos, que no sean tribunales laborales, ni agrarios, ni militares. Contra actos u omisiones de cualquier autoridad que no sea un tribunal. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo de un acto que no venga de un tribunal. Actos que no vengan de un tribunal. Dame un ejemplo que te pueda afectar. Bueno, hay infinidad, miles, millones de actos. Dime uno. Una detención ilegal. Por eso, ejemplo, ¿cuál detención ilegal? Que él haya realizado quién. Tú dime. ¿Podría aplicar el caso de Florence Cassés, el cómo la detuvieron? Por eso, ¿quién la detuvo? Estoy preguntando. Pues O sea, los policías. hay infinidad de actos. Dime.
Dime. Actos que no vienen de un tribunal ni judicial, ni laboral, ni administrativo, ni ejemplo. Pues podría ser la policía, por ejemplo, cuando detiene a alguien sin alguna orden de aprehensión. ¿Sí? Un policía que te interrumpe tu circulación, sobre pretexto que te está revisando el vehículo y a ver qué más te encuentra, ese acto de molestia lo reclamas en qué vía de amparo. Indirecto. ¿Viene de un tribunal? No. Adelante, Edgar. Podría ser contra un acto que emita el INE, ya que no Con- es en ningún tribunal Pero judicial. mi vida, pero el INE, acuérdate que todo lo que tenga que ver con el INE y demás se ventila en donde, Edgar. Todo lo malo que te pasa en materia electoral, todo lo malo, ¿a dónde lo vas a ir a dónde te vas a ir a quejar? En la vía administrativa, No, En el Tribunal Electoral. en el Tribunal Electoral, Edgar. Todo lo malo que te pasa en materia electoral, vas a ir a llorar al Tribunal Electoral. Y contra actos del Tribunal Electoral no procede, ¿qué no procede? Amparo. Amparo, no procede amparo. Entonces, nada que tenga que ver con materia electoral vas a poder promover amparo. Entonces, descartado. A ver, ¿alguien más? Hay infinidad de actos, por Dios. Bueno, ustedes han sido víctimas de esos actos. Adelante. Daniela. Una infracción de tránsito mal fundamentada. Una infracción de tránsito. A la farmacia y cuando regresaste ya tenías una infracción ahí en el parabrisas. ¿Ese acto viene de un tribunal? No. Entonces, ¿qué vía de amparo vas a promover? Amparo indirecto. Indirecto. Dime otro. ¿Que la UNAM me dio de baja? ¿Perdón? ¿Que la UNAM me dio de baja? No, Permítame, no te entendí, ¿eh? que me notificaron que estoy suspendido. La UNAM me dio de baja. Es correcto, es correcto. La UNAM, te notifican que la UNAM te dio de baja. ¿La UNAM es un tribunal? No. Perdón, chicos. Ese acto, Edgar, no viene de un tribunal judicial, no viene de un tribunal administrativo, viene del tribunal, sí, pero universitario. No es tribunal judicial, no es tribunal agrario, no es tribunal administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de amparo vas a promover ahí? Indirecto. Indirecto. Amparo indirecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Te llega a tu casa un cobro excesivo ¿de qué? De luz o agua. De luz, de agua, de predio. ¿Sí? ¿Viene de un tribunal esa orden? No. No, entonces, ¿qué vía de amparo promueves? Indirecto. Indirecta, 107 fracción segunda. Fuiste a solicitar a la delegación, te dieran un permiso para construir tu casa y no te lo dieron. Contra esta negativa, ¿qué promueves? Fuiste a la Secretaría de Obras de la Alcaldía Iztacalco a pedir un permiso de construcción y te lo negaron. ¿Qué haces contra esa negativa? Promuevo No, amparo amparo indirecto. Amparo indirecto. ¿La negativa viene de un tribunal? No. 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 ¿Viene de una autoridad de qué tipo? ¿Viene de una autoridad de qué tipo? Fuiste con el secretario de Obras de la Alcaldía Iztacalco y te dijo que no te daba el permiso. Entonces, ¿qué tipo de autoridad es el secretario de Obras? ¿Es una autoridad penal? ¿Es familiar? ¿Qué tipo de autoridad es?
Administrativa. Administrativa, pero no es, ¿qué no es? No Un es tribunal. No es tribunal administrativo, no es tribunal administrativo. Es una autoridad administrativa, pero no es tribunal. Entonces, contra esa negativa a construir tu casa, ¿qué vas a promover? amparo indirecto. Amparo indirecto. Amparo indirecto. ¿Sí? 107 fracción segunda. Entonces, todos los actos que emiten, ¿qué autoridades? Administrativa. Administrativas, que no sean tribunales administrativos, autoridades administrativas federales o administrativas locales, ¿sí? Todos los actos, imagínate la administración pública, la centralizada, la descentralizada, la paraestatal, federal y local, imagínate todos los días cuántos actos se emiten. Contra esos actos, ¿qué amparo voy a promover? Indirecto. Indirecto, 107 fracción segunda. Vámonos a la fracción tercera. ¿Qué dice la fracción tercera? Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de, inciso A, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma Espérame tanto, ahí vamos. Fíjense bien. Fíjate cómo dice la fracción tercera. Contra actos u omisiones cometidos ¿en dónde? En un procedimiento administrativo. En un procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo. Seguido en forma de juicio. Pero este procedimiento administrativo seguido en forma de juicio no se ventiló ¿en dónde? En el tribunal. En un tribunal. Ujú. Dame un ejemplo de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Por qué en forma de juicio? Porque hay una demanda, hay un emplazamiento, hay una contestación, hay pruebas, hay audiencia, hay alegatos y hay sentencia. Dame un ejemplo de un procedimiento administrativo. Pero que no lo llevas ¿en dónde? Seguido en forma de juicio, pero que no lo tramitas ¿en dónde? En un tribunal. En un tribunal. Dame un ejemplo. Procedimiento administrativo seguido con todas las etapas de un juicio, sí, pero no estás en un tribunal. Dame un ejemplo. Adelante, Edgar. Cuando no quieren hacer efectiva una garantía en la Profeco, En la Profeco. Maestra, yo tuve que ir a la Profeco porque no me quisieron hacer valer una garantía de un producto que compré. Y fui a la Profeco. ¿La Profeco es un tribunal? no. No. No, es una autoridad administrativa, pero no es tribunal. Pero ante esa autoridad administrativa, Edgar inició un procedimiento administrativo con todas las etapas de ¿qué, Edgar? De un juicio. De un juicio. Y en ese procedimiento administrativo ante la Profeco se va a dictar una sentencia definitiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú qué estás peleando en ese asunto, Edgar? Que se haga efectiva la garantía al consumidor. Y el proveedor dice que la garantía, ¿qué cosa? No procede. Entonces, al final, la Profeco va a decir si procede o no procede la garantía. ¿Estás de acuerdo? ¿Eso es fondo o no es fondo? Sí, sí, es fondo. Entonces, la autoridad administrativa, la Profeco, tiene que dictar, en ese procedimiento administrativo, tiene que dictar una sentencia. ¿Cómo se llama esa sentencia? Definitiva. Porque resuelve fondo, pero no es dictada por quién, Edgar. Por un tribunal. Entonces, ¿qué vía de amparo vas a promover? Indirecto. Indirecta. Indirecta. 107, fracción tercera. ¿Sí? Maestra, a mí me iniciaron un procedimiento en una Contraloría Interna, porque fíjese que yo era policía y me fueron a acusar y se vino un procedimiento administrativo en mi contra para quererme destituir. Y luego, me citaron al procedimiento, me dieron una etapa para contestar, ofrecí mis pruebas, desahogué mis pruebas, alegué todo y después se dictó la resolución. ¿Y qué pasó? Me destituyeron. Esa resolución se dictó en un procedimiento ¿de qué tipo?
Administrativo. Administrativo. Y fue un procedimiento seguido con todas las etapas ¿de qué? De un De un juicio. juicio. De un juicio, pero no se siguió en dónde, En un tribunal. sino en una Contraloría Interna. Entonces, ¿qué vas a promover contra esa resolución? Amparo indirecto. Amparo indirecto, 107, fracción tercera. Por eso yo les dije cuando vimos amparo directo. Amparo directo cuando contra sentencias definitivas que resuelven fondo, siempre y cuando estas sentencias hayan sido dictadas por quién. Por un tribunal. Porque si no se dictó por un tribunal, entonces ¿qué vía de amparo es? Indirecto. 107, fracción tercera. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? No. Mañana continuamos. ¿Cuántas fracciones son? Son 9. Ah, Chihuahua. Mañana las terminamos. ¿Sí? Para el lunes empezar tema nuevo. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.